voy a invitar, si buscan allí en sus Biblias, el Salmo número 20. Salmo 20. Salmo 20. Vamos a leer allí. Son 9 versículos. Dice así: Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva, Jehová. Que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Amado Dios, te pido que nos guíes a través de este salmo, a través de tu palabra. Te pido, Señor, que tú nos dejes la enseñanza, la meditación en nuestra vida para que procuremos reflexionar en ella y aplicarla en nuestros corazones. Por favor, Señor, te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro tema en esta tarde, noche, es: las victorias diarias se obtienen de Dios. Las pequeñas, esas pequeñas victorias en nuestra vida diaria, la vamos a obtener solamente de parte de Dios. Así que ese es nuestro tema. Las victorias diarias se hallan en Dios. Este salmo se dice que se escribió cuando David salió a la guerra contra Siria y también contra los amonitas. Y es una oración a Dios entonada. Eso es lo que es este salmo. Una oración que fue entonada hacia Dios. Es un cántico que el pueblo alzaba a la hora de salir a la guerra. La congregación cantaba del versículo 1 al versículo 5, la congregación cantaba esa porción. Luego del versículo 6 hasta el versículo 8 lo cantaba el rey o lo cantaban los levitas, y el último versículo, el versículo 9, finalizaba el pueblo cantando: salva Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Esa era la forma en la que solían cantar o llevar adelante esta oración entonada a el Señor. David, siendo el rey, debía salir a la guerra. Él tenía que salir a combatir y el pueblo estaba orando a Dios por él, para que lo protegiera. El pueblo oraba por su rey para que lo defendiera, para que lo ayudara en la hora más difícil, en la parte más recia de la batalla. Cuando iban a la guerra, ¿a quién era el primero que buscaban matar de entre todo el ejército? Procuraban matar, por lo general, al que dirigía el ejército, al que lo dirigía, al que les daba las instrucciones, al que los formaba, al que mantenía las tácticas de guerra. Intentaban matarlo, quitarlo del medio para desarticular toda la formación militar y que el pueblo o los soldados se desenfrenaran y entonces retrocedieran. Era lo primero que buscaban hacer. Ahora, ¿quién era el líder militar ahí? En esos tiempos era el rey. El rey era el líder militar. Así que por eso el pueblo estaba orando por David como líder de los ejércitos, para que Dios lo guardara en la batalla.
Ahora, ¿creen que David no tuvo miedo, que David no tenía pesadumbre, que David no tenía preocupaciones, estrés a la hora de tener que salir a la guerra y enfrentar a sus enemigos? Sí, claro que lo tenía. Claro que tenía temor, se turbaba, se angustiaba, tenía pesadumbre. Claro que sí, pero qué bueno y qué confortante era para él saber que el pueblo oraba a Dios por la bendición hacia él. ¡Qué bueno era eso! El pueblo, todo el pueblo se reunían y cantaban a Dios pidiéndole que la bendición estuviese sobre él a la hora de salir a la guerra. Ahora, cada uno de nosotros, diariamente, tú y yo, salimos a batallar en este mundo. Tenemos que dar batalla cuando salimos a las calles, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la facultad, cuando nos reunimos con familiares. Tenemos que batallar con malas noticias, noticias de una enfermedad, noticias de una muerte, noticias de un desempleo, noticias de... o tenemos que enfrentarnos a las tentaciones diarias, tenemos que enfrentarnos al pecado que nos asedia diariamente, pero qué bueno es saber que hay un pueblo de Dios, qué bueno es saber que hay un pueblo de creyentes que oran por la bendición sobre tu vida. Qué bueno es saber que hay creyentes hermanos que te aman y que están orando para que tú a la hora de salir a la guerra vuelvas vencedor a tu casa. Al finalizar el día tú regreses victorioso, no derrotado, no vencido. Interesante es notar que en este salmo, ellos cuando oraban entonándolo al Señor, ellos no estaban buscando las victorias en la guerra a través de sus fuerzas. Ellos no estaban diciéndole, Señor, te pedimos que nos des los mejores guerreros, los mejores soldados, que nos equipes con las mejores armas. No estaba pidiendo incremento en número en el ejército, sino que en lo que ellos estaban confiando y rogando era por el poder de Dios y la ayuda de Dios en medio de la guerra. Eso es lo que ellos estaban pidiendo. Todos vamos a salir cada día a una guerra espiritual. ¿Sabías eso? Si no lo sabías, debo decirte que te han estado abofeteando, golpeando, y te han tenido como un esclavo y sometido, estás en derrota cada día de tu vida. Estamos en una guerra y en una batalla espiritual. Eso es lo que nos dicen las Escrituras. Ahora, ¿en dónde estás buscando la fuerza? ¿En dónde estás buscando la ayuda para vencer las tentaciones de tu carne, para vencer ese pecado que te asedia y te persigue cada día de tu vida? Estoy seguro que hay un pecado con el que batallas y no lo puedes librar, no te puedes sacar de encima. Ahora, ¿qué estás buscando? Herramientas y fuerzas para poder vencerlo. ¿Dónde lo estás haciendo? ¿De dónde sacas las fuerzas para batallar contra las acechanzas del diablo, contra las acechanzas de este mundo contra tu vida? Si aún estás intentando obtener la victoria en todas estas cosas, en esa guerra espiritual que tenemos diariamente, la pregunta es, ¿cómo lo estás haciendo? ¿A quién le estás pidiendo fuerza? ¿A quién le estás pidiendo protección? ¿De qué cosas te estás queriendo agarrar para poder salir vencedor cada día ante las cosas que te enfrentas? Buscar la victoria fuera de Dios, escucha esto. Buscar la victoria en las tentaciones, en el pecado, en las pruebas, en las cosas que vienen a tu vida, fuera de Dios, eso implica derrota. Eso implica derrota para ti. Las batallas diarias se obtienen de Dios. Solamente aferrado a Dios, a través del poder de Dios, es que nosotros vamos a poder obtener las victorias. Y es necesario que los santos
los creyentes, nos hallemos en diversas pruebas para que aprendamos cuál es el camino a la victoria. Te vas a enfrentar, y estoy seguro que te has enfrentado vez tras vez ante una prueba de la cual nunca has salido vencedor hasta el momento. ¿Y sabes para qué? Para que aprendas cuál es el camino a la victoria. El camino por el que estás tomando, el camino por el que estás yendo, si no logras la victoria, es el camino equivocado. Debes tomar el camino que conduce al poder de Dios. Si no, tendríamos batallas diarias, entonces no conoceríamos el sabor de la victoria. No podríamos gustar, saber y conocer lo que se siente, lo que uno puede gustar cuando sale vencedor, cuando triunfa sobre ciertas áreas en nuestras vidas. Es necesario atravesar guerras y pruebas. Ahora, David se encontró en muchas de ellas, pero él saboreó el placentero deleite que otorga la victoria al refugiarse en el brazo poderoso de Dios. Ahora, ¿cuántas veces has gustado tú? ¿Cuántas veces has gustado, has saboreado la victoria en tu vida? ¿Lo has hecho? ¿Has tenido victoria? ¿Has vencido aquellas tentaciones que se te presentaron? ¿Has derrotado, has vencido aquel pecado con el cual luchabas, que traías del mundo? Aquellas, a la hora de enfrentar pruebas, ¿cómo has respondido? Cuando antes respondías con ira, respondías de la misma manera de que aquellas personas que te atacaban. ¿Cómo estás respondiendo ahora? Cuando uno logra hacerlo, eso es victoria. Pero solamente se obtiene cuando gustamos el poder de Dios en nosotros. Así que, en primer lugar, nuestro primer punto es la oración entonada por el pueblo, asegurando que la protección y el socorro solamente están en Dios. La protección y el socorro, que significa el auxilio, la ayuda que nosotros necesitamos, solamente se encuentra en Dios. Versículo 1 dice: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. El camino, hermanos amados, a la victoria es encarar la angustia, es encarar el dolor, es encarar la dificultad, la prueba, con oración y alabanza. Esa es la forma de poder encarar la victoria de una manera correcta, como lo estaba haciendo el pueblo. Iban a ir a la guerra, pero ¿cómo buscaban la victoria? Yendo en oración, entonándolo al Señor. ¿Quieres obtener victoria en tu vida diaria? Comienza postrándote de rodillas y alabando al Señor. Para nosotros, la victoria en la oración descansa en el sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo, que ganó en la cruz. Él nos extiende esa victoria, Él nos abrió un camino para que nosotros podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y suplicarle a Dios. Así que podemos venir de esa manera. El versículo 1 nos dice: Jehová nos oiga. A su vez, en la parte B dice: Jehová nos defienda, nos oiga y nos defienda. Qué lindo, qué privilegio bendito que tenemos nosotros los creyentes de saber que ninguna tribulación puede impedirnos que Dios nos oiga, que Dios nos escuche. No importa lo que tú atravieses, no importa lo que tú pases, no importa cuántas veces hayas sido derrotado, hayas sido vencido por el pecado, las tentaciones y las pruebas que has enfrentado. Cuando tú vuelves en oración a Dios, hay un privilegio tan grande que es saber que Dios te va a oír. ¡Qué lindo! Dios te escucha y Dios va a responder para socorrerte, ayudarte, auxiliarte. El versículo 2 sigue diciendo: te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión
te sostenga. Los hombres de este mundo rechazan, desprecian la ayuda que puede provenir del santuario. En este caso podemos decir del pueblo de Dios, de la iglesia, del pueblo santo de Dios. Rechazan la bendición que pueda venir de aquí y rechazan a su vez la fuerza y la potencia que desciende del trono celestial hacia esta tierra. Ellos la desechan, la menosprecian. Pero en nuestros corazones, quiero pensar que han aprendido a valorar la ayuda que Dios nos extiende desde su monte santo. Que nosotros apreciamos, que nosotros buscamos, que nosotros anhelamos lo que Dios nos quiere dar desde aquel lugar, desde Sión. Lo buscamos y lo apreciamos, lo valoramos porque sabemos que es el único lugar del cual podemos nosotros salir victoriosos, recibir la ayuda necesaria. Solamente puede venir de lo alto. Versículo 3 sigue diciendo: haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Antes de salir a la guerra, ¿qué era lo que hacían? Ofrecían un sacrificio. Eso es lo que le ofrecían a Dios, de cuya aceptación de Dios dependía la victoria o la derrota. Si Dios aceptaba ese sacrificio y se agradaba del pueblo, entonces Dios los iba a bendecir. Pero si el sacrificio que le daban no era agradable a Dios por causa de sus vidas y demás, entonces Dios no lo bendecía. ¿Se acuerdan cuando Saúl, ansioso y desesperado por salir a la batalla, él desobedeció y ofreció el sacrificio a Dios? Lo ofreció por su propia cuenta. Dice que a Dios le desagradó. Era algo que tenía que hacer el sacerdote, que tenía que hacer el profeta de Dios, no cualquiera. Desagradó al Señor. Ahora, nosotros hemos tenido el mayor de los sacrificios hechos, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, quien se presentó a sí mismo como víctima en la cruz por nosotros, el pecador, siendo un olor fragante, siendo un olor agradable delante del Padre. Ahora nosotros, a la hora de salir a las batallas diarias, no necesitamos sacrificar ninguna otra cosa. No necesitamos venir a traerle nada al Señor. Simplemente, con el sacrificio de Cristo, nosotros nos tenemos que presentar. ¿Cómo? En oración a Él. En oración y en alabanza, porque el sacrificio ya fue hecho. Ese es el sacrificio que ahora le agrada al Señor de tu vida. Eso es lo que le agrada, que tú te presentes orando y alabando a su nombre, para que Él extienda su ayuda, para que Él te proteja, para que Él te socorra, te cuide. Y tenemos la certeza que mientras nosotros andemos como es agradable a Dios, si nosotros estamos andando así, el versículo 4 sigue diciendo: te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Y cumpla todo tu consejo. El Señor nos dará conforme a lo que deseamos mientras nosotros estemos andando como el Señor quiere, como el Señor nos manda. Él considera nuestras peticiones mientras nosotros estemos andando conforme a su voluntad. Él no va a escuchar a un corazón que está corrompido, a un corazón egoísta. Por el contrario, solamente aquellos que se acercan como es debido. Y si tú quieres obtener la victoria en tus luchas diarias, tú tienes que presentarte a Dios en oración, alabándole. Ese es el corazón que Dios quiere. Y si tú vienes de esa manera, puedes estar seguro que Dios va a conceder la petición de tu corazón. Él te va a dar la victoria. Él te va a ayudar en medio de todo esto. ¿Recuerdan el Salmo 37, 4 al 5? No lo vamos a buscar, pero dice: deleítate asimismo en Jehová, y Él cumplirá o te concederá las peticiones de tu corazón. El versículo continúa diciendo: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará.
Así que para que el Señor conceda la petición de nuestro corazón, nosotros tenemos que deleitarnos en Él. Me voy a deleitar en Él a través de la oración, a través de la adoración a Dios. Ahora, ¿cómo se sentía el rey después de saber que el pueblo oraba y clamaba, adoraba a Dios por él? El versículo 5 sigue diciendo: nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. En segundo lugar, podemos ver a través de este versículo 5, vemos que la confianza y el gozo del pueblo, a su vez como del rey, están en Dios. El pueblo clamaba a Dios en oración para poder recibir el socorro, la ayuda. Ahora vemos en segundo lugar que ellos confiaban y ellos tenían el gozo en Dios, al entender quién era Dios. Tú no puedes tener gozo y tú no puedes tener confianza en Dios si tú no entiendes quién es Dios, cómo actúa Dios, cómo procede Dios, qué es lo que Dios quiere de ti. Es imposible. La seguridad no radica en otra cosa de este mundo más que en el nombre del Señor y todo lo que Él revela de sí mismo. Por lo tanto, la victoria no puede lograrse con nada que podamos obtener en este mundo, sino por medio de lo que el Señor revela de sí mismo. Tú obtienes victoria al conocer quién es Dios y lo que Él dice. ¿Se entiende? No lo entienden. ¿No? Sí. ¿Han dormido? ¿Un despierto? Amén. Solamente al conocer al Señor es donde nosotros vamos a poder recibir la confianza, la certeza, la esperanza para poder vencer. Él dice en el versículo 5, versículo 5, nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Dice, nos alegraremos en tu salvación. En otras palabras, está diciendo, nos vamos a alegrar en tu victoria. En la victoria que tú darás, en lo que tú has ganado, en lo que tú has hecho por nosotros. Tú vas a vencer y nosotros nos vamos a alegrar en eso porque tú eres triunfante. Charles Spurgeon dijo, las personas en este salmo, antes de que su rey vaya a la batalla, estaban seguras de la victoria y empiezan a regocijarse de antemano. Ya estaban seguros de que iban a obtener la victoria y se estaban gozando de esa victoria que había de venir, aunque todavía no la tenían. ¿Cuánto más deberíamos hacerlo nosotros que hemos visto ganada esa batalla por completo? Cuando nosotros hemos visto que Cristo derrotó en la cruz y Cristo salió vencedor, ¿cuánto más deberíamos nosotros poder gozarnos y alegrarnos en esto? Tener la confianza en que Dios nos va a ayudar. Juan 16:33 dice, Jesús dijo, confiad, yo he vencido al mundo. A su vez Juan dijo, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pablo le dijo a los corintios, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vuelve a repetirlo en 2 Corintios Pablo, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Victoria, triunfo, vencido. En 2 Crónicas dice, ellos tienen el brazo de carne que los apoya, mas con nosotros está el brazo poderoso de Jehová. Es allí donde nosotros vamos a buscar la fuerza, vamos a buscar las herramientas, vamos a buscar el poder solamente en el Señor.
Así que vamos a alzar bandera. ¿Qué significa pendón? Versículo 5. Alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Pendón significa bandera. Eso es lo que significa. Vamos a identificarnos. Nos vamos a identificar con el nombre de Jehová. Él es nuestra identidad. Él es en quien yo me refugio. Él es en quien yo espero para poder obtener las victorias diarias. Según las costumbres militares, los soldados se jactaban y esperaban en el general que estaba a cargo. Ellos confiaban en su líder militar que estaba allí, confiaban en las victorias que había tenido, confiaban en sus destrezas, confiaban en su ingenio en cuanto a el armado militar que iba a desempeñar en el terreno. Ellos confiaban y salían seguros. Lo tenemos a Él. Él está con nosotros. Ahora nosotros también confiamos en el general que va delante de nosotros, y ese general es Jesucristo. Él es el que guía las tropas espirituales, las tropas celestiales, es el que guía a los santos en esta tierra, hasta que el Señor venga o nos lleve a su presencia. Por lo tanto, concluye el rey diciendo en el versículo 6, ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Así que, en tercer lugar, tercer punto, las victorias están en Dios por medio de la fe. Cuando nosotros podemos confiar, esperar y depender en Dios, podemos estar seguros que Dios nos traerá esa victoria a nuestra vida. Él salva a su ungido con la potencia salvadora de su diestra. ¿Puedes creer que Dios puede ayudarte a derrotar ese pecado? Que Dios puede ayudarte a transformar tu vida, que Dios puede ayudarte a cambiar tu carácter y a obrar correctamente en medio de las circunstancias adversas en tu vida? ¿Crees que Dios puede hacerlo o crees que es imposible? Él nos socorre con su brazo fuerte. Él tiene poder para ayudarte a transformar tu vida. David cantó en oración: conozco que no se trata de mis fuerzas. Recuerden que desde el versículo 6 al versículo 8, ahora comienza a cantar el rey, y él reconoce eso. Reconoce ahora: conozco que Jehová salva a su ungido. Puedo estar seguro y tranquilo que de Dios viene la fuerza, que de Dios viene la protección. No se trata de mí, se trata de ti. Tú nos darás el triunfo. Ahora, ¿cómo está nuestra fe para que podamos obtener la batalla? En aquellas pequeñas cosas en nuestra vida. No estoy hablando que derrotes al gigante. Estoy hablándote quizás de pequeñas luchas, pequeñas batallas diarias. Pequeñas cosas. Quizás todavía no acomodas tus formas de hablar, las palabras que están saliendo de tu boca, las cosas, tu forma de conducirte diariamente. Quizás ir prestando atención a esas pequeñas cosas y solamente vas a poder obtener la victoria buscando la ayuda en el Señor, confiando en que Dios puede hacerlo. La naturaleza de la verdadera fe hace que busquemos nuestra ayuda en el cielo y descansemos en su victoria. Miren lo que dice el versículo 7. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. La máquina de guerra más temida en los tiempos de David eran justamente los carros a caballos. Eran los carros a caballos, esas máquinas fuertes y potentes a la hora de salir a la guerra. Venían los soldados arriba de los carros y traían espadas a veces en las ruedas y empezaban a cegar y a matar a todos.
todos los que se cruzaban por el camino lo iban despedazando. Ellos veían así a sus caballos, todos imponentes ante sus ojos, eran grandes y de fuerza, ellos confiaban ahí. Pero el ojo de la fe ve más allá de las cosas visibles. El ojo de la fe no se apoya y confía solamente en las cosas terrenales que nosotros podemos verlas como buenas y poderosas y de gran ayuda para vencer. Escúchame bien, tú debes apoyarte en el poder de Dios, en lo que no ves, en el Señor, porque de ahí es donde va a venir tu victoria, solamente en el Señor. El hombre sin Dios en la adversidad ve y confía en sus fuerzas. Como aquellos hombres confiaban en los carros de a caballos, hoy en día el mundo confía en sus fuerzas, confía en su inteligencia, confían en sus capacidades, confían en sus destrezas, confían en su bienestar físico, confían y se apoyan en las relaciones personales que tienen. Confían en su elocuencia, en su forma de hablar, confían en su familia, se apoyan en diferentes cosas, en el trabajo. Pero nosotros no confiamos en nada de eso. En nada de eso confiamos cuando hay problemas económicos, cuando vienen problemas de salud, cuando vienen problemas en lo laboral, cuando vienen luchas personales, cuando vienen las tentaciones, cuando vienen aquellos problemas familiares en el matrimonio o con los hijos. Nosotros no confiamos en esas cosas que el mundo confía y se apoya. Nosotros confiamos en el brazo fuerte de Dios. Zacarías dice así: Jehová dijo a Zorobabel, pelearán, pero no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Nosotros peleamos con las armas que el Señor nos ofrece, armas espirituales, y una de esas armas es la oración y la adoración a Dios. Ven al Señor con fe para poder recibir la fuerza y vencer. Versículo 8, ya finalizamos. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Los que están sin Dios y buscan el apoyo en las cosas que ven, ciertamente van a caer. Pero nosotros, que no nos apoyamos en lo que vemos, sino en lo que no vemos, dice el Señor, nos mantendremos en pie. No seremos derribados. Isaías dice: los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Quiénes? Los que esperan en Jehová, los que confían en Jehová, los que vienen a Él son los que obtendrán las victorias. David en el Salmo 108 vuelve a repetir palabras similares. El Salmo 108 nos habla de cómo obtener a su vez otra vez la victoria. Y la victoria, otra vez David se enfoca en Dios. Y en el versículo 12 y 13 del Salmo 108 dice así: danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. Vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas. En Dios haremos cosas extraordinarias. En Dios haremos cosas que nunca se han visto, que nadie puede esperarla o imaginarla, pero solamente podemos lograrlo en Dios. ¿Cómo es que una persona pudo abandonar la droga? ¿Cómo es que una persona pudo dejar el alcoholismo? ¿Cómo es que una persona pudo restaurar su matrimonio? ¿Cómo es que una persona pudo cambiar su vida?
La gente no puede entenderlo, pero en Dios haremos proezas. Con la ayuda del hombre nada vamos a sacar. Solamente con el brazo fuerte de Dios, en Él hollará, pasará por encima, pisoteará a nuestros enemigos para que nos mantengamos en pie. Así que, ¿dónde estás buscando la fuerza y las herramientas para ganar aquellas pequeñas, obtener aquellas pequeñas victorias diarias? ¿Dónde estás buscándolo? ¿En qué te estás apoyando? ¿En qué estás confiando? El versículo 4 nos dice que el Señor es quien nos dará conforme a nuestro deseo. Es el Señor el que nos va a dar conforme a nuestro deseo. El Señor es quien salvará a los suyos. El Señor es quien nos mantendrá en pie. Solo el Señor. Así que por medio de la oración y por medio de la fe, yo puedo hacer que el brazo poderoso de Dios esté sobre mí para obtener la victoria. Las pequeñas victorias diarias se obtienen de Dios. Solo a través de Dios. Por medio de la oración, de la adoración y la fe en Él. Oramos. Bendito Dios. Gracias te doy por esta palabra, Señor. Te pido que nos ayudes. Ayúdame a mí, Señor, a obtener victorias. Ayúdame, Señor, a poder refugiarme, Señor, confiando en que de ti vienen las fuerzas, en que de ti vienen las salidas, Señor, para ser vencedor en aquellas cosas que aún, Señor, me cuestan. En aquellas cosas que todavía, Señor, se me dificultan. Dame fuerza, Señor. Ayúdale a tu pueblo. Ayúdale a tus hijos, Señor. Para que el diablo, Señor, no les desvíe la mirada y los haga pensar que ellos pueden. Como el mundo y la filosofía de este mundo aboga, Señor. Confía en ti, tú puedes, tú eres fuerte. Nosotros no podemos hacer nada. No tenemos fuerza, inteligencia, sabiduría, no tenemos nada. Solamente dependemos de ti, Señor. Te pido que nos ayudes a cada uno de nosotros. Te ruego por mis hermanos, Señor, que a la hora de salir cada día a batallar en este mundo, que tú les ayudes. Para que puedan empezar a ganar, Señor. Para que empiecen a gustar el sabor de la victoria. Como lo hiciste con David y con el pueblo de Israel, Señor. Las victorias solamente se obtienen en ti. Ayúdanos, en el precioso y bendito nombre de Jesús. Amén.